Eso creo que ya estaba grabando entonces. Pues Sí, ya supongo está yo. grabado. Entonces empecemos pues. Entonces son iniciadas como desde la arquitectura de un computador. Entonces resulta que el computador es una gran máquina que nos permite hacer como procesos muy simples. Pues básicamente nos permite hacer procesos matemáticos. Pero para que el computador haga lo que nosotros queremos, necesitamos entonces como unos periféricos de entrada y unos de salida, con lo que interactuamos por medio de los controladores, que son pues la BIOS, el sistema operativo y los programas que nosotros podemos desarrollar. Interactuamos con el procesador, que utiliza una memoria para entonces realizar las aplicaciones que nosotros queremos. Existen varios tipos de lenguaje de programación. Entonces, un lenguaje simplemente es un conjunto de instrucciones que se utilizan para dar procesos. Y existen lenguajes de máquina, de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. Entonces, los lenguajes de máquina son los que entienden directamente el procesador, como para hacer pues, sus procesos y su aritmética. Los lenguajes de bajo nivel, entonces, son una forma un poco más fácil de interpretar estos lenguajes. Y después vienen los lenguajes de más alto nivel, que es donde como los conceptos que son más abstractos y un poco más cercanos al lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de más o menos cómo es como esta pirámide. Entonces tenemos los unos y ceros, que son lo que entiende el procesador. Luego vendría como el lenguaje de ensamble, que es el de bajo nivel. Y luego los niveles más altos, que es donde pues podemos como asignar las variables y trabajar más fácil con el procesador. Entonces un ejemplo de niveles de alto nivel son esos que están aquí arriba con el tope. Y pueden ver entonces que aquí está Python, que es como lo que vamos a estar trabajando en este curso. Entonces los lenguajes de bajo nivel. Las ventajas es que aprovechan de una manera máxima los recursos que tiene la máquina. Entonces estos son muy veloces. Las desventajas es que son construidos para cada máquina y para cada procesador. Entonces yo tengo un procesador, digamos, Intel, no le va a servir el mismo programa que, digamos, tenga una AMD o el que le sirve a mi computador. Entonces eso hace que sea como muy complicado y que la programación no sea tan simple. Entonces normalmente los procesos que se llevan dentro de estos lenguajes requieren como alto tiempo de desarrollo. En un momento que creo que llegó más gente. Si llegaron tarde, ojalá y traigan el refrigerio para la clase. Listo. Entonces aquí vamos a empezar con Python. Entonces Python es un lenguaje de alto nivel. Entonces lo que estamos viendo acá es simplemente un ranking como de popularidad de los lenguajes de programación. Entonces este ranking es hecho por esta página y lo que hace es coger como las consultas de Google del último tiempo y mira como qué tanto las personas están preguntando en Google sobre un lenguaje de programación específico. Entonces en este caso vemos que según este ranking, Python es el número uno, porque lo hace un lenguaje muy popular y muy versátil también. Entonces la gente lo está utilizando mucho. Entonces como es muy chévere porque tiene como un gran desarrollo. Entonces, cuanto más popular sea un lenguaje de programación, más alto va a estar en este ranking. Las características de Python. Entonces, es un lenguaje muy fácil de aprender porque es muy alto nivel y se parece mucho como al lenguaje, en este caso, del inglés. Es un lenguaje interpretado, ahorita vamos a hablar un poco qué es eso. Permite crear prototipos rápidamente y además tiene la ventaja de que se puede como correr funciones de otros lenguajes de programación, como Fortran, C, C++, Java, y se pueden llamar todas las funciones desde Python, lo que permite pues una gran integración con otros lenguajes y permite programación funcional orientada a objetos. Posiblemente vamos a ver posteriormente en este curso. Entonces, un compilador. Un compilador simplemente es un traductor. Entonces, lo que hace es que muchas veces tenemos un lenguaje de programación. Ese lenguaje debe dar instrucciones a la máquina. Entonces, debe pasar de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel para que la máquina pueda interpretar los ceros y unos, que es realmente lo que ellos hacen. Entonces, típicamente lo que hace el compilador es coger todo el código que nosotros le pasemos y lo va a traducir a este lenguaje de programación. A diferencia, un intérprete lo que hace es coger el lenguaje, el código de programación, y lo que va a hacer entonces es traducir línea por línea. Entonces piensen entonces como eso si fuera como si fuera
Imaginen que estamos como en un congreso o en una charla y tenemos como la charla de una persona, digamos, que está hablando en inglés y que necesitamos traducir a español. Entonces, el compilador lo que va a hacer es coger todo el discurso de esta persona y traducirlo de una vez para luego como, no sé, pasárselo a las demás personas. Mientras que lo que hace el intérprete es traducir línea por línea. Entonces significaría que estaría la persona hablando en inglés, sería interrumpido, pasaría entonces a español y luego continuaría con la siguiente línea. Entonces esto hace que los lenguajes interpretados sean mucho más lentos. Prolabas tiene una ventaja de que permiten que sean más interactivos porque se permite correr como por secciones también. Entonces, un compilador versus un intérprete, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Y lo principal que se nota entonces es que los lenguajes interpretados, en este caso Python, son mucho más lentos. Y no, tú me puedes corregir, pero IDL, que es el que trabaja allá en la oficina, ese es un lenguaje que utiliza compilador, ¿verdad? Sí, uno tiene que, pues si uno va a correr un programa, no genera ejecutables compilados, pero si uno abre el programa, tiene que compilarlo y luego lo ejecuta. Eso significa que se está traduciendo pues el lenguaje. Y una vez traducido pues todo el programa a este lenguaje de más bajo nivel, entonces ya se puede correr como simultáneamente, haciendo que sea mucho más rápido y óptimo. Entonces, ejemplos de lenguajes compilados son como C, C++ y Pascal. Y ejemplos de lenguajes interpretados serían como MATLAB, Python y Visual Basic. Entonces vemos aquí que hay una diferencia entre 10 a 30 veces más lento pues un lenguaje comparado con los otros. Espere que creo que llegó otra persona. Entonces, la interpretación, el intérprete oficial de Python se llama CPython y se puede descargar desde este link. Entonces, ellos en este momento van en la implementación 3.8, que es como lo último. En este código, pues en este curso vamos a estar trabajando con Python 3. Anteriormente se era muy popular trabajar con Python 2, pero como pueden ver, dejó de ser como soportado o actualizado desde inicios de este año. Entonces lo mejor es como migrar a Python 3 porque pues no hay que quedarse por fuera. Entonces, ¿qué se necesita para hacer un código de Python? Necesitamos como un intérprete. O podemos tener cualquier editor de texto y guardar el código con la extensión .py. O podemos tener una IDE, que son los entornos de desarrollo integrado. Entonces, estos entornos son muy buenos porque tienen de una vez el editor, un compilador o intérprete, un depurador y una interfaz gráfica. Entonces, no hay que estar como trabajando pues como en una línea de comandos. Yo personalmente prefiero estos. Entonces, para Python se puede utilizar como muchos y de estos IDEs. Entonces, ejemplos de estos son Visual Code, que según estoy investigando es como el más popular, no solamente porque permite utilizar Python, sino otros lenguajes. Spider es muy bueno también, que utilizo mucho. Otro se llama PyCharm. Jupyter, este es muy popular y es muy bueno como para proyectos educativos. Sublime, que simplemente es un editor de textos que permite pues hacer códigos en Python. Y este que es el que vamos a estar trabajando al principio de nuestro curso, que es Google Colab. Es una plataforma simplemente para hacer Python desde los servidores de Google. Entonces aquí tenemos pues unos ejemplos de cómo es la interfaz gráfica. Ese es el Visual Code que como podemos ver es el más popular de todos. Tenemos también Spider. Este viene incluido en Anaconda. Tenemos PyCharm. Tenemos Sublime, que está instalado en los computadores operacionales por si alguna vez pues, necesitan hacer código rápido. Es una buena herramienta. Yo también lo utilizo mucho. Tenemos Jupyter, que es con lo que más las personas deben estar familiarizadas en este curso. Y ahorita vamos a hablar entonces un poco de las distribuciones de Python, porque resulta que pues, se han creado como entornos de programación que vienen con Python y otros módulos que ya están incluidos. Entonces, si ustedes quisieran instalar Python en sus computadores, lo que yo les recomiendo es instalar Anaconda. Y Anaconda ya viene con unos programas determinados que, pues, que hacen las cosas mucho más fáciles. Y realmente instalar las cosas desde Anaconda me parece que es muy fácil. ¿Hasta ahorita hay preguntas o no?
Juan Diego, hola. Cuéntame. Te quería preguntar sobre el Visual Code. ¿Ese es gratis o hay que pagar? No, todo eso es gratis. Es de Ah, Microsoft, pero no es solamente para Python, sino que permite hacer como varios lenguajes de programación. Incluso si uno tiene, por ejemplo, LaTeX instalado en el computador, puede empezar a, pues, a programar en LaTeX y correr las cosas desde ahí. listo, gracias. Listo. Entonces, en esta página, que es la del curso, todos estos estas cosas que están en azul son hipervínculos al material de las clases. Entonces, en este caso, vamos a estar trabajando con nuestra herramienta que va a ser Google Colab. Entonces, como les estaba comentando, Google tiene la opción de correr Python como así parecido a Jupyter desde los servidores de ellos. Entonces, no hay necesidad de instalar nada. Entonces, simplemente con tener conexión a Internet podemos empezar a programar. Entonces, cuando abran el archivo, simplemente le dan acá, Open with Google Collaborative. ¿Qué está pasando? Listo, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Entonces empecemos pues como con la herramienta que vamos a utilizar para programar. A mí me parece que es como muy versátil. Y como les dije, corre desde los servidores de Google. Simplemente es como tener una cuenta de Gmail y ya pueden entrar. Normalmente por aquí, en esta página, si entran en este link, pueden entrar directamente como en la aplicación. Empezar simplemente es como darle como nuevo archivo, a abrir un bloc de notas nuevo y él ya les crea como la interfaz para empezar a programar, que me parece que es como muy fácil y muy útil. Y funciona muy fácil a Jupyter. Simplemente tenemos como las celdas de programación en donde podemos simplemente pues colocar los comandos, como que x es igual a 2. Y para correrlos utilizamos Shift y Enter y nos permite entonces correr una línea de código. Aparte de eso, también podemos entonces agregar más líneas de código o más líneas de texto para que puedan ¿cómo se dice? Simplemente comentar como sus códigos. Entonces, sí, y las corren y entonces le quedan los textos. Entonces, miremos pues lo que he hecho para ustedes. Entonces, la primera parte del curso se va a basar en los tipos de escalares. Entonces, vamos a empezar como con los comentarios. Entonces, para hacer comentarios en Python, utilizamos el carácter numeral. Estos se identifican en este caso porque están en verde. Entonces, todo esto, que es un comentario, el código de Python no lo va a correr. Simplemente es una herramienta que podemos utilizar, pues como se dice, para comentar el código y hacerlo más entendible para las personas. Entonces, en este caso, la línea 2 del código dice que hay una variable radio que es igual a 2 y que en este caso, para que nosotros entendamos, es que son centímetros. En este caso, este es otro comentario. Sin embargo, el que dice cadena, que tiene también un numeral, no es un comentario. Simplemente es una cadena de texto y se identifica porque está rodeada por las comillas. Entonces, hablemos un poco de qué es una variable. Entonces, una variable es simplemente un valor de referencia es una referencia a un valor guardado en la memoria del sistema. Python tiene la ventaja de que las variables no necesitan ser declaradas, sino que simplemente al decir que pues, un valor de referencia es igual a, digamos, a un número, él entiende que esta variable pues, va a ser un número, porque hay muchos lenguajes de programación donde es necesario primero declarar las variables y también separar el espacio en memoria. Entonces, según me explicaba mi profesor de programación, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, decir que cadena, en este caso,
corresponde a una cadena de texto, deberíamos entonces separar que esta cadena pues, corresponde a una cadena de texto, separar el espacio en memoria y después asignarle lo que queremos guardar dentro. Entonces esto hace que el lenguaje de Python sea muy fácil de implementar. Entonces hay unas reglas para crear los identificadores o los nombres de las variables y de las funciones. Entonces lo primero es que los nombres dados una referencia a objetos se llaman identificadores o simplemente nombres. Los nombres válidos en Python pueden tener cualquier longitud. El primer carácter, ¿sí?, debe corresponder a una letra Unicode. Más adelante vamos a ver qué es esto, o a un guión bajo. Y los caracteres siguientes también pueden ser números Unicode en este caso, por ejemplo el 0 o el 9. Entonces vamos a ver, por ejemplo, estas variables. Entonces todas estas son variables que son aceptadas por Python, porque empiezan por caracteres Unicode. En este caso, esta siguiente línea de acá no es aceptada por Python porque empieza por un número. Entonces él entiende que, pues, que esto es un error. Entonces ustedes no deberían nombrar sus variables de esa manera. Otro error que se podría llegar a tener es tratar de nombrar una variable con un espacio en el medio. Eso también, como podemos ver, Python saca un error de sintaxis. Si quisiéramos como corregir eso, le podríamos colocar un guión bajo y simplemente asignarle un valor. Tampoco podemos tener variables que tengan puntos, simplemente porque los puntos corresponden a otra sintaxis, en este caso serían los métodos que vamos a ver un poco más adelante. Entonces ustedes no podrían nombrar variables que tuvieran un punto en la mitad. Tampoco pueden nombrar variables que tengan paréntesis. Eso es porque es una notación correspondiente y reservada para las funciones dentro de Python y también nos va a crear un error. Otra cosa importante es que Python diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Eso quiere decir que es case sensitive. Entonces todas estas de acá, a pesar de que todas dicen árbol, son variables distintas para Python. En este caso, esta tiene una mayúscula, esta está todo en mayúscula, esta es todo en minúscula y esta tiene pues un carácter acentuado. Se recomiendan utilizar nombres ya usados por Python, como por ejemplo int, float, list, tuple, len, str y otras más. Entonces, un nombre no válido, nombres no válidos también son las palabras reservadas por Python. Entonces, aquí simplemente estoy importando cuáles son las palabras reservadas por Python, que son pues palabras claves utilizadas por el programa dentro de su programación. Entonces, ninguna de nuestras variables podría tener ninguno de estos nombres. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de los tipos de datos. Los tipos de datos determinan el conjunto de valores que un objeto puede tomar y las operaciones que se pueden hacer con este. Entonces, los primeros son los escalares, como son los números enteros, flotantes, complejos, fraccionarios, lógicos, que serían booleanos. Todo eso lo vamos a ver. Otros son las secuencias, que son caracteres de bytes. En este caso, cadenas o simplemente si lo quieren interpretar como texto. Hay otro tipo de datos que son los datos estructurados, correspondientes a listas, tuplas, conjuntos y diccionario. No se preocupen que todo esto lo vamos a ver dentro del curso. Entonces empecemos con los números. Los primeros números que podemos identificar son los números enteros. Python... ¿Te acuerdas que por allá en enero tú me diste unos datos del crecimiento de las redes? Decía por el año, por la tarifa de AMS. Podríamos sacar Disculpa, Lina, no te estoy escuchando bien. Lina. Bueno, entonces digamos, los números enteros. Entonces aquí simplemente es para mostrarles que Python permite utilizar varias bases numéricas. Estos se identifican porque tienen estos caracteres al principio. Entonces, esa es una base numérica
una base en base 2, esta es base 8 y esta es base 16. Sin embargo, todos estos números son el mismo. Pues para que nosotros lo interpretemos sería el 2569. Eso es importante porque muchas de las interpretaciones de la programación como orientada a espacios en memoria está codificada en diferentes bases. Las cosas que no les voy a explicar mucho de esto porque no tengo mucho conocimiento, pero si en algún momento tienen como, pues se llegan a topar con cosas como similares, pues quiero que sepan que esto existe. Entonces, en este caso, el número en base 10 es igual al número en base 16. Este es el operador de comparación. Adicionalmente, Python también permite esta notación simplemente para identificar los valores posicionales. Entonces, este número, que es 1.000.000, simplemente Python lo va a interpretar como si fuera 1.000.000, simplemente como para hacerlo más fácil para la lectura. Otro tipo de datos son los flotantes. Entonces, los valores flotantes simplemente son los números que tienen puntos decimales. Entonces, en este caso, Python, desde su interpretación, utiliza el estándar de la Asociación Electrónica de Electricidad de Estados Unidos, que es la IEEE estándar 754. Entonces, aquí hay unos links. Si quieren como averiguar un poco más de eso, simplemente es como darle clic y ya tendrían como más información. Pero simplemente para definir un flotante, basta con ponerle un punto. Python utiliza también notación pues de esta matemática para decir que este número es 7.43 elevado a la 4. O también podría ser negativo para hacer un número pequeño. Aparte de esto, Python también acepta número complejo. Simplemente sería a la parte imaginaria colocarle una J. Ya con esto, el código entiende que se trata de un número complejo. También existen dentro del lenguaje de programación los números fraccionarios. Simplemente es pues como colocarlo así muy legible, el valor sobre un denominador. Y Python ya entiende que esto es un fraccionario. ¿Hasta aquí hay preguntas o no? Oh, claro. Listo. Otros dos tipos de números muy importantes son el infinito y el NaN. Para llamar infinito, podemos utilizar estas dos notaciones, como llamar un flotante y colocar entre comillas que es infinite o infinito. Y Python entiende que se trata de esta cantidad. Entonces, pues cualquier número multiplicado dividido por infinito tiene la propiedad de que es igual a infinito. De pronto hay alguna aplicación en que esto sea pues útil para ustedes. Para nosotros, 1 dividido entre 0 es también infinito. Sin embargo, para Python esto corresponde a un error. Entonces, aquí el error que nos está dando Python es que estamos dividiendo por 0. Entonces, esto es importante porque el código nos puede fallar. Y si en algún momento estamos haciendo alguna aplicación y nos damos cuenta que dimos por 0, entonces debemos como tratar de corregir los errores. Entonces, el otro número que les estaba comentando es el NaN, que corresponde a not a number. Entonces, eso que no es un número. Para llamarlo, también podemos utilizar pues esta notación. Aquí simplemente lo estoy llamando así, pues es el nombre de la variable que le puse, NaN. Entonces tiene ciertas propiedades. 1 más un NaN es igual a un NaN. No podemos comparar con un NaN porque igualmente todo lo que hagamos con NaN va a ser igual a falso. No podemos comparar pues un 1 con algo que no es un número. Entonces, ese tipo de variable es muy importante y se utiliza mucho. Yo lo utilizo mucho con mis códigos porque si en algún momento pues el resultado arrojado por uno de mis códigos es este, yo sé que hubo un error dentro de mi programación, es algo que necesito entonces corregir. Entonces, otra propiedad es que un NaN es diferente a un NaN, por eso nos da que, pues, en la comparación que si este es igual a este nos da falso, y si este es diferente, ese es el operador de diferencia, a un NaN también nos da un true, o sea, un valor verdadero. Esa es simplemente una función que nos permite identificar qué tipo de dato, con el tipo de datos que estamos tratando. Entonces, aquí el ingresado en 1, entonces él me dice que corresponde a una variable entera, a un int.
En este caso, le he puesto un número complejo. Entonces él me arroja que corresponde a un número complejo. Aquí le he puesto una cadena de texto que recuerden que se identifica porque está entre comillas. Entonces me dice que es un string. Este que tiene un punto, entonces corresponde a un número flotante o simplemente pues un número que tenga puntos decimales. Adicionalmente, si tengo un número complejo, puedo extraer su parte real utilizando esta notación. O también puedo extraer su parte imaginaria de la misma manera. Y este ya lo vimos también. También se puede entonces convertir números enteros a números flotantes y viceversa. Simplemente si quiero extraer la parte entera de un número que tenga pues puntos decimales, lo coloco entre paréntesis y le pongo int. Este es el mismo ejemplo. Y también es al revés. Si quiero un número flotante a partir de un entero, puedo tener entonces un número flotante utilizando esta notación. Luego sigue algo muy importante que son los operadores. Entonces, dependiendo del número, del tipo de archivo que nosotros tenemos, se definen las operaciones que podemos hacer con nuestros datos. Entonces, los operadores que podemos tener son aritméticos, de asignación, de relaciones, lógicos, operaciones de carácter a carácter y los especiales. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Entonces, el primero que vemos es el operador de asignación igual a 3. ¿Sí? Entonces decimos que una variable a es igual a un entero 3. El siguiente es una adición. Entonces, esta línea de acá es equivalente a la que tenemos a la derecha comentada en verde. Entonces, simplemente estamos diciendo que a la variable a le va a sumar lo que está aquí a la derecha. Entonces, en este caso, a corresponde a 3 y le vamos a sumar un 2. Entonces, el resultado es 5. De la misma manera, podemos hacer lo mismo, pero con la subtracción. Entonces, esta variable le subtraemos 3 y entonces nos quedan 2. Hay uno similar que también es con la división. Entonces, simplemente a lo que está almacenado en A lo vamos a dividir por 4. Entonces, el resultado en este caso es 0.5. También está el de multiplicación. Entonces, lo que tengo almacenado en A, que en este caso es 0.5, lo voy a multiplicar por 10, me va a dar igual a 5. Y también tenemos es el de potencia. Entonces, va a ser 5 elevado a la 3, que es igual a 125. En este caso, también esto se sirve como con las cadenas que vamos a ver más adelante. Simplemente tenemos una variable b asignada a una cadena que dice buenos. Le podemos sumar a lo que tenemos almacenado en b esta otra cadena. Nótese que aquí pues hay un espacio. Y podemos imprimir el valor de la variable. Entonces nos dice que b es igual a buenos días. El otro tipo de datos que también podemos tener son los booleanos. Entonces estos son básicamente dos. Es el true o es el false, que para el lenguaje de programación son correspondientes a un 0 y a un 1. Entonces para llamarlo es de esta manera. Con mayúscula inicial escribimos true y con mayúscula final escribimos false. Entonces, un true más un false es igual a 1, que sería 1 más 0. En este caso sería 1 más 1 es igual a 2. ¿Sí? Entonces, aquí no se fijen mucho como en esta función, pero simplemente pues es una función que recibe un valor X y dependiendo de si corresponde a una variable verdadera o falsa, nos va a imprimir una cadena de texto. Entonces, el 1 corresponde a un valor falso, a un valor verdadero. Si le metemos un 0, corresponde entonces a un valor falso. Y si le metemos un 0, pero en este caso un flotante, también es un valor falso. Si le metemos un 2, que es diferente a 0, nos va a dar un verdadero. Y si le metemos una cadena de texto, también nos va a dar un verdadero. Una manera también de sacar esta clase de datos es simplemente con el operador bol. Entonces, simplemente es colocarle aquí bol de cualquier cosa. En este caso va a dar un 4.
y nos arroja que es un valor verdadero. También entonces podemos ver, con valores flotantes de 0 nos va a dar un valor falso. Si tenemos cadenas, tuplas, diccionario y listas vacías, la operación reportada por Python va a ser entonces también igual a un falso. Mientras que si tenemos como pues cadenas, listas o todas estas pues listas, tuplas, diccionarios con algo lleno, nos va a retornar una cantidad verdadera. Todas estas cosas las vamos a ver más adelante, entonces no se preocupen por eso. Otro tipo de operadores son los operadores condicionales, que expresan entonces relación. Entonces tenemos el mayor, el menor, el mayor igual, menor igual. Este es el de comparación y este es el de diferencia. Entonces, aquí le decimos que preguntamos que si 10 es mayor a 2, entonces nos arroja un verdadero. 10 es menor a 2, nos da un falso. Entonces, este es el operador de comparación. 10 es igual a 10, nos da que es un verdadero. Ese es el de diferente. Entonces, 10 es diferente a 10. Entonces, esto es falso porque son iguales. De la misma manera, podemos hacerlo también con cadenas de texto. Entonces, aquí tenemos una letra A mayúscula y aquí una letra A minúscula. Entonces, recuerden que todo esto es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, aquí claramente ambas son diferentes. En este caso, A es igual a A porque son minúsculas. Y A no es diferente de A mayúscula porque son la misma. También podríamos tener como que 10 es mayor o igual a 10 o pues otra cantidad. Y simplemente pues podemos establecer la relación. Otra cosa importante son entonces las tablas de verdad, que viene muy relacionado a los operadores lógicos AND y NOT. Entonces, nos vamos a fijar en simplemente el resultado del código que les he escrito. Entonces, el operador OR, ¿sí? Si tenemos una cantidad X que arroja un valor falso y lo comparamos con una cantidad Y que arroja un valor falso, entonces estamos diciendo falso o falso, el resultado que nos va a dar Python va a ser falso. Si tenemos uno que es falso y el otro que es verdadero, el resultado de Python nos va a dar verdadero. Si tenemos uno que es verdadero, el otro que es falso, va a ser igual a verdadero. Y si en este caso ambos son verdaderos, pues el resultado también va a ser verdadero. El otro operador, que sería el AND, o sea, el IF, funciona de manera también similar. Si ambos son falsos, el resultado va a ser falso. Si uno es verdadero, pero el otro es falso, el resultado de Python va a ser falso. Y si ambos son verdaderos, que es pues una condición que podríamos tener, el resultado va a ser verdadero. El otro operador que podríamos tener es el NOT. Entonces, si tenemos una cantidad X que es falsa, el contrario va a ser verdadero. Y si tenemos una que es verdadera, el resultado va a ser entonces falso. ¿Hay alguna pregunta con eso? Y Juan Di, parce, no entendí bien el primero, el OR. El OR. Sí, pues sí entiendo lo que dice, pero no sé por qué es así, pues sabes algo. Listo, pues entonces simplemente hagamos un ejemplo. Entonces vamos a colocar entre paréntesis. Y vamos a colocar un condicional. Aunque más adelante vamos a ver pues esto. Santi. Entonces, aquí simplemente vamos a evaluar un condicional, ¿cierto? Entonces, vamos a evaluar esta condición de acá. Santi, este 2 es mayor a 5. No, No, listo. Y este 5 es igual a 5. sí,
No, ya lo entendí. Es alguna de las dos que cumpla. Exacto. En cambio, en el AND tiene que ser más Ambas, estricto. exacto. Es incluyente, mientras que el OR simplemente nos da como pues, cualquiera de las dos que cumpla. Entonces uno puede tener pues alguna necesidad de utilizarlos, pero son muy útiles. Entonces simplemente, pues en este caso, el resultado va a ser pues que este if va a evaluar esta condición. Va a evaluar primero esta, luego la otra. Entonces con que alguna de las dos sea verdadera, nos va a imprimir este valor de acá, ¿cierto? Pero digamos, si ninguna de las dos fuera verdadera, digamos que fuera entonces 5 diferente de 5, entonces en este caso va a ser falso y el resultado pues impreso por el programa pues no nos va a dar nada porque no lo pusimos a hacer nada. ¿Sí? Pero simplemente es como la manera de utilizarlos. Entonces otra manera de interpretarlos también es como un true y un falso, nos va a dar falso porque ambas necesitan ser pues, verdaderas para que dé un true. Un true y un falso nos va a dar pues un verdadero porque es cualquiera de las dos. Y pues esta es la negación del falso, nos da verdadera y en esta simplemente una evaluación. Si esta y esta son verdaderas, nos va a dar que es un falso, pero porque tenemos por fuera un OR y aquí hay un true, nos da un true. ¿Está ahí entendido? Sí. Listo, gracias, Santi. Entonces, otra cosa interesante de Python, y esto es pues muy propio de este lenguaje de programación, es que permite la encadenación de las comparaciones. Entonces, como en el ejemplo anterior, esto me pareció lo que estamos haciendo ahorita con el if, ¿cierto? Para Python también lo podríamos escribir así, simplemente como todo derecho, en donde pues todas las condiciones se deben cumplir entre un elemento y el otro para que nos devuelva un verdadero. Entonces, en este caso, 2 debe ser menor a 3 y el 3 debe ser menor a 4 para que nos arroje un verdadero. ¿Sí? En este caso también puede ser pues, pues cumplir de las operaciones, de los operadores lógicos que nosotros utilicemos. 2 es menor a 5 y el 5 es menor a 3. Y en este caso 1 es menor a 2, menor a 3, y el 3 es menor a 10 y el 10 es mayor al 5. En este caso nos arroja un falso, simplemente porque el 2 no es menor al 1, pero en este caso el 1 sí es menor al 4. Pero es simplemente porque cuando estamos haciendo pues toda esta encadenación estamos diciendo implícitamente que necesitamos un AND para que se cumpla todas las condiciones. Entonces 2 es igual a 2 y 2 es mayor a 1 y el 1 es igual a 1. Nos arroja un true. Y pues simplemente hay ejemplos para que miren. Pues, por ejemplo, 2 es igual a 2, ¿verdad? El 2 es mayor al menos 1. Y el menos 1 no es diferente al menos 1, son los mismos. Entonces nos arroja un falso. Entonces, otra cosa importante que podrían utilizar es el módulo de matemáticas, que ya viene instalado pues en el Python y también en este Google también. Entonces, para importar módulos, utilizamos la palabra import. En este caso es el módulo de matemáticas. Y aquí simplemente estamos imprimiendo algunas de las funciones que hay dentro de este módulo. Son cosas que, pues, funciones desarrolladas por otras personas que podríamos utilizar para nuestros códigos. Entonces, si tienen dudas, simplemente con hacer clic en este enlace vemos todas las funciones almacenadas dentro de este módulo de matemáticas. Y vamos a ver algunas de ellas. Otra cosa importante, si van a trabajar con números complejos, recomendadísimo entonces importar el módulo CMAT, que después para ese tipo de números. Entonces, una vez importado este módulo MAT, cargamos entonces pues a nuestro entorno todas las funciones que están dentro de él. Entonces, para llamarlas, sería simplemente decir mat, punto, y la función que necesitemos, que recordemos que están por acá. Entonces, en este caso, vamos a importar pues la función seno, el seno de 0. Podemos hacer lo mismo con la función coseno. Esta simplemente es una sumatoria de un elemento que tenemos acá. Entonces nos da que es 67. También, por ejemplo, tenemos el módulo de matemáticas, el módulo del número Euler, disculpen. Tenemos también el número pi.
que podrían pues utilizar para sus códigos. Otra manera también de importar las funciones es simplemente utilizar de matemáticas, impórteme, y ese asterisco significa que me va a importar todo lo que tenemos dentro. La ventaja de hacer esto es que nos ahorramos para nuestro código hacer esto como mat.py. Simplemente con decir, pues con llamar la función ya está dentro como de nuestra librería. Entonces las podemos utilizar directamente. ¿Se notan la diferencia como en la notación de este tipo a este de acá? Listo. Entonces, una cosa que podría ser buena o mala dependiendo pues, de lo que estén haciendo, es que cuando utilizan el import mat o el from mat import todas las funciones, estamos importando entonces también todas las funciones que están dentro de este módulo a nuestro programa. Entonces, lo que aconsejan la gente que sabe programar es que simplemente importemos las funciones que nosotros vamos a utilizar. Entonces también otro tipo pues, de importación sí, sería como de matemáticas, impórteme estas funciones. Entonces importar el seno, el coseno, el número de Euler y el pi. Y simplemente lo podemos utilizar como indistintamente, pues como una manera más fácil a lo que tenemos acá. Pues podemos decir como el coseno de pi. Nótese que entonces ese es un valor muy cercano a cero, no es totalmente cero, pues por errores de truncamiento en la representación de los números. Y tenemos entonces también como el coseno de pi, que nos da un número de -1. Lo último que tenía que mostrarles en en esta primera parte de la clase son las funciones relacionadas con el redondeo de números. Entonces, de matemáticas, importamos todas las funciones y vamos a mirar entonces cómo nos va a redondear este número. Entonces, la variable x, que es 2.48 con varios decimales, la vamos a redondear utilizando como diferentes funciones. Entonces, si utilizamos el int, nos va a dar este primer resultado de acá, que nos va a dar igual a 2. Utilizamos el matfloor. Esta función lo que va a hacer es redondear el número al entero menor más cercano. Por el contrario, el sale, que es como cielo en inglés, nos va a redondear el número al entero como positivo más cercano. El round, que se puede utilizar pues simplemente así o simplemente especificarle con una coma la cantidad de posiciones que queremos dar con nuestro número. Entonces un round de este número, si las posiciones decimales nos va a dar 2, pero si queremos entonces 3, nos va a dar este valor de acá. Entonces, este número redondeado con int nos va a dar 2, con floor nos va a dar también 2, con el sale va a estar muy cercano también a 3, con el round, como está tan cerquita al 3, pues el 2.9 nos lo va a dar en 3. Si queremos 3 posiciones, pues eso es lo que nos va a arrojar. Tenemos un número negativo, es similar. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que este floor lo va a acercar al número menor más cercano. Entonces en este caso nos va a dar un -3. Al número positivo más cercano nos va a dar un -2 y funciona pues de manera similar con las últimas dos interpretaciones del round. De la misma manera va a funcionar con un número cercano a 3. Y hay un comportamiento como interesante cuando tenemos un número pues como en la mitad, que simplemente cuando le damos round nos lo va a dejar en 2 y cuando lo dejamos en 3, pues con 3 cifras decimales nos va a poner un valor de 2.5. De la misma manera ocurre cuando tenemos el -2.5. Y cuando ya tenemos pues simplemente un valor entero, pues lo va a dejar igual en todas sus interpretaciones. Y listo, esto ha sido la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Hay tarea, la ñoña. No, por ese momento no, hasta que veamos como más herramientas dentro de Python. Listo. Listo. Sí, y los videos, ¿dónde van a quedar colgados de la clase? Entonces estaba pensando en subirlos como a un canal de YouTube. Ah, listo, perfecto, me gusta. Nos Listo. cuenta.
¿Dónde quedó? De una. Vale, y muchas gracias por su tiempo. De una. Muy bacano, Wandy, estaba súper bacano, parce, muchas gracias. Sí, entiendo desde esta vaina y no desde donde necesito. Listo. Y pues hasta ahora todo bien. Sí, Muy lento, muy rápido. no, para mí va bien. Ya apenas es para eso. Ah, listo, vale, muchas gracias. Igualmente, por si, Ah, muy- pues, si ustedes quieren adelantarse, simplemente es como seguir pues, con los otros links. Igualmente, pues esto todavía le falta. Es que todavía no he preparado las siguientes clases. No, pero ya tienes mucho. Sí, Hágale. Muchas gracias, listo. Juanji. Apenas tenga los Muchas videos, gracias. nos cuentas para pegarles una repasada. Listo, vale. Que estén muy bien. Gracias, Juan Diego. Chai. Chao. Luego. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.